Bien, buenas noches. Y hay una cantidad considerable. Sean bienvenidos a este módulo. ¿Me escuchan? Se la escucha muy bajo, doctora. Muy bajo. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, se escucha. Ahora sí. Ya. Bienvenidos a este módulo. Están retomando, ¿no? 2025. Ya es lo último, parece, ¿no? De la maestría. En la etapa final de la maestría. Sean bienvenidos al módulo de delitos, sustancias controladas y pérdida de dominio. Un módulo que muy controversial respecto a la constitucionalidad de los tipos penales que están ligados a las sustancias controladas, de las figuras jurídicas que se presentan ligadas a las sustancias controladas, específicamente de la figura de pérdida de dominio, ¿no? Vamos a discutir bastante sobre la constitucionalidad de esto, que es discutido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero por eso es necesario iniciar con la temática que hoy vamos a abordar respecto a la comprensión de la constitucionalidad de este tipo de figuras jurídicas. Ya existe innumerables sentencias, sobre todo en el ámbito internacional, que han previsto y han establecido el porqué, la naturaleza de las normas, que tal vez nosotros decimos estas normas pueden ser o son propias de lo que diría Roxy respecto al derecho penal enemigo o el sistema penal inquisitivo. Sin embargo, ya los tribunales, en el caso nuestro, escasamente lo ha hecho, pero recordemos con el control de convencionalidad, bloques de funcionalidad, la integración también de lo que establecen las sentencias internacionales respecto al cumplimiento y el análisis de la constitucionalidad o no de este tipo de figuras jurídicas. Por eso es que hoy vamos a partir e iniciar conociendo la importancia de los tratados internacionales respecto a la lucha contra las drogas y su aplicación en Bolivia, la lucha contra las drogas y todos los aspectos que implica esto, ¿no? Los delitos en los cuales usualmente está relacionado, que hay otra situación, otra discusión respecto a la constitucionalidad del 185 bis, legitimación de ganancias ilícitas con respecto a la autonomía que tiene este tipo penal, ¿no? A esas características particulares que tiene el tipo penal que lo hacen totalmente diferente a todos los demás que tenemos, y sobre todo la gran discusión de la presunción de inocencia, la presunción de culpabilidad, la carga de la prueba, es decir, una carga, si existe la carga de la prueba como debería ser en un sistema penal acusatorio, o en efecto ya el estándar internacional. Posteriormente vamos a ver qué nos va a decir, o nos va a hablar no de una presunción de culpabilidad, sino nos va a hablar de una carga de la prueba dinámica. Poco a poco vamos a ir abordando esos nuevos aspectos que quizás para muchos aquí obviamente se han optado por una especialidad en materia penal porque están ejerciendo en materia penal, pero este tema de pérdida de dominio tiene ciertas particularidades en las cuales no es netamente la aplicación de los principios en los cuales lleva materia penal o un sistema penal acusatorio, sino incluso dentro de los doctrinarios se habla cuando se estudia pérdida de dominio de una relación conjunta tanto del derecho penal como del derecho civil, y ahí habrá que hacer mención a ciertos principios del derecho civil en cuanto a la buena fe, pero no una buena fe simple, sino una buena fe objetiva, una buena fe en la cual va a llevar a poder entender ese análisis del por qué existen este tipo de procesos totalmente especiales, procesos en los cuales se discute mucho la constitucionalidad. ¿Preguntas? ¿Aquí? ¿No hay?
¿Tú estás viendo la pantalla? Sí, doctora, se está viendo. Se ve. Muchas gracias. Entonces, tenemos que hacer, antes de realizar un análisis de teoría del tipo de los tipos penales que establece la ley 1008, aplicado por la 913, el contexto histórico y la necesidad de la cooperación internacional, de dónde surge este tipo de principios y el por qué nosotros decimos tal vez se los utiliza para persecución penal, que esa persecución penal pues lamentablemente en nuestro país va a estar ligada en muchos aspectos a la persecución también que implica un tanto política, ¿no? Que es lo que se ha visto a lo largo de la historia en nuestro Estado. Pero ahí es necesario que nosotros podamos comprender esa importancia que tiene el cumplimiento del estándar internacional, porque en materia de prevención, de legitimación de ganancias ilícitas o de lucha contra el narcotráfico se habla bastante del estándar internacional, que quizás desde un poco más abordado ha sido desde la población vulnerable, ¿no? Ahí ya se hace mención bastante del bloque de constitucionalidad. Y por ende tenemos que ir hasta donde permita nuestra normativa boliviana de que podamos incluir al estándar internacional, el famoso bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Cómo está conformado el bloque de constitucionalidad? ¿Cómo está conformado? ¿Me escuchan? Doctora, ¿podría volver a preguntar? No se escuchó. ¿Se escucha entrecortado, doctora? ¿Se escucha entrecortado, doctora? ¿Ahora se sigue escuchando entrecortado? Doctora, no, se escucha claro, doctora. Ya. Es su eco. ¿Cómo está conformado? Buenas noches, doctora. Es su eco, si no me equivoco. ¿Puede hacer su internet, doctora? Hay eco. un poco, doctora, se escucha un eco. A ver, vamos a probar sin audífonos, ¿ya? ¿Ahora me escucha mejor? ¿O igual? Mejor, doctora. Se escucha mejor, doctora. Se escucha mejor, doctora, gracias. Ya. Entonces, antes de poder analizar el tema del estándar internacional, tenemos que ver el cumplimiento del porqué, de dónde nuestra normativa permite, o es más, obliga al Estado boliviano al cumplimiento del estándar internacional. Les decía cómo está conformado el bloque de constitucionalidad. Por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, doctora. ¿Y qué más? Las normas de derecho comunitario. Y las normas de derecho comunitario. Muchas gracias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ustedes sabrán, 410, el 256, el 3, en la Constitución Política del Estado, pues van a hacer referencia del cumplimiento de que el Estado, cuál es la posición que tiene el Estado referente a estos tratados internacionales. Claro, siguiendo reconocimiento, la ratificación o la adhesión, depende cómo haya sido el procedimiento de ese tratado internacional para Bolivia. Como lo tenemos para cada materia y del cual ustedes mucho han debido escuchar que se habla cuando son delitos de violencia o delitos contra la libertad sexual, pero también en este tipo de delitos hay un cumplimiento para el estándar internacional. Es más, el estándar internacional va a realizar lo que se denomina en Bolivia ciertas evaluaciones mutuas cada 2 años. Recientemente Bolivia ha pasado por una evaluación mutua en la cual
específicamente quienes se encargan del control de convencionalidad, tienen que velar por el cumplimiento de que si el país ofrece seguridad jurídica o no ofrece seguridad jurídica respecto al estándar internacional de cumplimiento en la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y en la lucha contra el narcotráfico. Sobre todo cuando se habla de la prevención de legitimación de ganancias ilícitas ligados a los delitos de narcotráfico, ahí es el Grupo de Acción Financiera Internacional en el cual realiza este tipo de evaluaciones mutuas que establecen el cumplimiento de las diferentes políticas que implementa un Estado para poder efectuar y catalogarlo como un país que en efecto cumple con el estándar internacional y que por ende puede ofrecer seguridad jurídica. Y nosotros nos tenemos que ir hasta el inicio de lo que es el derecho, haciendo mención de los elementos del Estado, ¿no? Y dándonos un poco la concepción clásica de los tres elementos del Estado, que era la población, el territorio y el poder, porque un Estado no solamente lo componen estos elementos, ¿no? Sino también tenemos que ingresar el elemento del espacio geográfico, haciendo una diferencia con el territorio, e ingresar el reconocimiento internacional y obviamente pues también la soberanía, y la soberanía no solo dentro del derecho interno, sino también la soberanía de los estados, haciendo reconocimiento del derecho internacional público. Y ahí es que el Estado pues va a establecer como un elemento de reconocimiento internacional, y tal vez para algunos países en los cuales tienen relaciones económicas óptimas, haciendo mención ahí a los americanos, no va a tener una gran afectación el hecho del cumplimiento de un estándar internacional o no. Lamentablemente para países como el nuestro, en los cuales se le exige que pueda cumplir con el estándar internacional de forma adecuada, de forma objetiva, con cada una de las políticas públicas, políticas y legislación, ¿no? No solo en el ámbito de cuáles son las acciones que ha implementado, sino qué normativas son las que tienen para el cumplimiento de ese estándar internacional, y que a partir de ese cumplimiento del estándar internacional pueda decirle el comité del control de convencionalidad de ese instrumento internacional a la Organización de los Estados Americanos: Bolivia es un Estado que cumple, por ende Bolivia es un Estado que ofrece seguridad jurídica. Y al ofrecer Bolivia seguridad jurídica, esto hace de que los demás estados puedan tener relaciones comerciales, y nosotros que vivimos básicamente de la deuda externa, ¿no? Ahora sabemos qué irá a pasar con este tema también de combustible. Hay una afectación respecto al no cumplimiento del estándar internacional, y tal vez algunos sabrá por ahí o tendrá conocimiento que también este estándar internacional o en las instituciones de los organismos internacionales, los comités de los organismos internacionales específicamente son los que clasifican a los países como en los colores, ¿no? Los países grises o denominados paraísos fiscales, en los cuales para nada van a ofrecer no van a ofrecer en lo absoluto seguridad jurídica para inversión dentro del Estado. Entonces, parte de ahí y de ese elemento estatal del reconocimiento internacional, de ese elemento del Estado del reconocimiento internacional, del por qué Bolivia tenga que tener normativas como esta. Que hay esa discusión de la constitucionalidad, decíamos al inicio que están ingresando o ya han ingresado más personas, de la constitucionalidad de muchas de los tipos penales, sobre todo la discusión de legitimación de ganancias ilícitas por la característica de la autonomía, y la figura de pérdida de dominio, ¿ya? Mucho más cuando en materia penal nosotros solemos litigar y sabemos que los principios clásicos del sistema penal acusatorio, como la presunción de inocencia, la carga de la prueba, que vamos a encontrarnos ante esta situación en la cual nos va a enfrentar a ese derecho penal del enemigo del cual hablan algunos doctrinarios, y nosotros decimos, esto en lo absoluto no es sistema penal acusatorio. Por eso es que debemos partir de cómo Bolivia está obligada al cumplimiento de ese estándar internacional, quizás entender un poco más la constitucionalidad de estos artículos y el por qué. Cuando se habla de la pérdida de dominio, por ejemplo, igual es muy discutido
incluso desde la terminología, lo mismo que pasa con legitimación de ganancias ilícitas, porque en efecto, si decimos pérdida, se ha perdido algo, pero en realidad el Estado desde un inicio no reconoce ese bien, no lo reconoce, no hay un reconocimiento constitucional de ese bien de origen ilícito. Entonces, ¿cómo voy a perder lo que nunca he tenido? Por eso es que está existiendo la modificación y Perú ya ha iniciado de la terminología de pérdida de dominio a la extinción de dominio en realidad. Porque no puedo perder algo que nunca se ha tenido, porque en efecto el Estado ese bien de origen ilícito jamás lo reconoció constitucionalmente. ¿Qué nos dice el 56 de la Constitución Política del Estado? Tal vez alguien que tenga por ahí su Constitución, por favor. Adelante, Alejandra. El artículo dice, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla con una función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial a los intereses colectivos. Y en el inciso 3, garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Entonces no se habla de una protección constitucional a un bien de origen ilícito, ¿no es cierto? ¿O qué opina? Están calladitos. Así es, doctora. No se puede hablar de un reconocimiento constitucional. Entonces, por ende, partiendo de allí, es que un proceso de pérdida de dominio, dentro de esa discusión interminable de la constitucionalidad, vamos a decir, en primer lugar, no está reconocido, por ende, no podemos hablar de la pérdida. Sin embargo, desde la discusión del término de este tipo de procesos, se debería hablar de una extinción. Es lo que pasa igual con legitimación de ganancias ilícitas cuando Bolivia, en este caso, sí ha adoptado, por lo menos dentro del nombre tipo penal, de forma correcta, ¿no? Que algunas legislaciones lo manejan como lavado de dinero, que ha sido descartado también o peor, el blanqueo de dinero, porque no puedo tomar a lo blanco como bueno y a lo negro como malo. Entonces, la terminología más adecuada es legitimación de ganancias ilícitas y en el caso de pérdida de dominio, que todavía no ha existido la modificación en el caso nuestro boliviano, pero sí ha iniciado ya en la región latinoamericana, que es la extinción del dominio, porque no hay un reconocimiento constitucional de ese bien en el cual se va a confiscar posteriormente. Recientemente en la evaluación que ha existido, en la evaluación mutua y en los estudios sectoriales de riesgo que se ha realizado por el GAFILAB en el tema de la prevención de la estimación de ganancias ilícitas y lucha contra el narcotráfico, se ha establecido en la región ciertas amenazas transversales para Bolivia, sobre todo para la comunidad andina. Y obviamente ahí han sido o han destacado estas dos problemáticas, no vamos a decir tipos penales porque cada problemática va a tener sus diferentes tipos penales incluidos, que es el narcotráfico y la corrupción, como esas amenazas transversales en las cuales el Estado debe prestar especial atención y su normativa debe ser intensificada y respecto también al cumplimiento y control de la prevención. Mucho también se habla de la persecución penal, pero en el cumplimiento del estándar internacional existe bastante trabajo que realiza el Estado boliviano respecto a la prevención
tanto de legitimación de ganancias ilícitas como lucha contra el narcotráfico. En cumplimiento de ese estándar internacional referente a las 40 recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, establece que deben existir sujetos obligados, los cuales deben reportar ciertas circunstancias que son sospechosas a el organismo encargado, el que tiene las atribuciones de poder iniciar investigaciones, sobre todo en cuanto a legitimación de ganancias ilícitas, que para nuestro país se ha establecido que es la Unidad de Investigaciones Financieras, más conocida por sus iniciales, la UIF, que han debido escuchar, que es un ente descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero que recibe la información de los diferentes sujetos obligados, que se les llama sujetos obligados por el cumplimiento del GAFI, de las 40 recomendaciones del GAFI, que han dicho, estas actividades son las que usualmente han sido utilizadas por las organizaciones criminales para la actividad delictiva, o para tratar de dar apariencia de legalidad a esas actividades de origen ilícito. E incluso ahí vamos a ingresar nosotros. Recientemente hemos ingresado los abogados como sujetos obligados para poder remitir las operaciones sospechosas a la Unidad de Investigaciones Financieras de la cartera de clientes que nosotros tengamos, incluso bajo la confidencialidad. Alguien está registrado aquí como sujeto obligado, tiene que ser cumpliendo ciertos requisitos, sobre todo cuando hay una sociedad civil, es decir, un consorcio jurídico en el cual se dedica a, están sus actividades de servicios profesionales jurídicos formalmente cumpliendo con todos los requisitos establecidos estatales de registro, por así decir. ¿Alguien ya ha sido registrado como sujeto obligado en calidad de abogados? No, para nada. ¿No? ¿Pero conocían esta normativa? No, Que son para doctora. las actividades y profesiones no financieras, ¿ya? Por excelencia, nosotros sabemos que aquellos que son sujetos obligados son las denominadas entidades que realizan actividades de intermediación financiera, que no es otra cosa que los bancos, que las cooperativas, que son entidades que realizan evidentemente movimiento de dinero, que todos hemos ido alguna vez al banco, en el cual se nos hace dos preguntas principales, que son el origen de los fondos y el destino de los fondos, como una implementación de esas políticas de cumplimiento de prevención, para que a partir de allí, cuando exista una denominada señal de alerta, esto se pueda remitir a la Unidad de Investigaciones Financieras, pero previo a ello la entidad financiera le va a solicitar a usted información complementaria, que a muchas personas les ha ocurrido, tal vez a sus clientes o tal vez a ustedes mismos, cuando quizás yo en la entidad financiera declaro una actividad, declaré cuando abrí mi cuenta una actividad en la cual a este tiempo para nada me dedico a esa actividad, y es más, tengo mayores ingresos, y empiezo a realizar movimientos que no van acorde al perfil que tiene esa entidad financiera en primera instancia, que yo había declarado que tenía ese perfil socioeconómico. Entonces ahí en el ámbito preventivo se utiliza mucho el denominado perfil socioeconómico para poder determinar ciertas situaciones que llaman la atención, que ponen en alerta y que posteriormente van a ser remitidas a esta entidad de la Unidad de Investigaciones Financieras, y ellos van a ir recibiendo esta información de quienes por excelencia han estado desde el inicio del cumplimiento de la lucha contra el narcotráfico, los delitos conexos o legitimación de ganancias ilícitas y los delitos precedentes. Pero posteriormente, pese a que ya se encontraba dentro de las 40 recomendaciones del GAFI y algunos de los instrumentos internacionales que abordaremos enseguida, ya se encontraba, no había un cumplimiento efectivo. Y en una evaluación mutua en la cual el GAFI le dice al Estado boliviano,
básicamente da un ultimátum para que pueda implementar de una vez esas políticas que las tenía ahí, porque ya existe un artículo en la Constitución Política del Estado que incluso permite que la Unidad de Investigaciones Financieras realice este tipo de actividades, realice su trabajo dentro de las le da las atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras, que fue muy discutido. Ustedes recordarán por allá por el 2021, incluso hubo cierto problema coyuntural, social, paro cívico, por el denominado paquetazo de leyes de legitimación de ganancias ilícitas, cuando ya desde el 2009 se le daba esas atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras, que hoy en esas leyes que se pretendía implementar de forma concreta, era solo regular lo que constitucionalmente y el estándar internacional a través del bloque constitucional ya lo permitía, ¿ya? Y ahí ingresa el cumplimiento de las APNDF, que son las actividades y profesiones no financieras, como sujetos obligados también para reportar cuando exista alguna de estas señales de alerta, que tal vez en el ejercicio de nuestra profesión nosotros hemos podido ver, o los notarios de fe pública. ¿Hay aquí alguno por ahí? ¿O que trabaja en notaría de repente? ¿Nadie? O tal vez han ido a una notaría y han notado ese cambio respecto a la solicitud de documentación e información al momento de realizar una compra-venta de bienes inmuebles o al momento de constituir, modificar o disolver una sociedad. Sí, doctora, ahora ya te piden algunos otros formularios para llenar por algunos, son nuevos requisitos. Muy bien, los denominados formularios de vía diligencia, que son para identificación del cliente, donde se tiene que identificar el cliente para que a partir de allí yo pueda tener un registro del cliente y pueda determinar si ha existido o hay alguna señal de alerta dentro de la operación que realiza. Que uno de los parámetros va a ser los montos, otro de los parámetros va a ser el pago en efectivo. Y hoy en día se tendría que hablar también de uno de los parámetros como denominado factor de riesgo, también tema del dólar, ¿no? Pagos realizados en dólares americanos cuando existe la ausencia de estos dólares americanos. Entonces, otras señales como el mismo perfil socioeconómico o los denominados factores de riesgo geográficos, en los cuales se tendrá que establecer a partir de ahí de dónde es la persona, dónde está comprando, dónde vive, para poder realizar ese análisis en concreto, en base al cumplimiento del estándar internacional. Lo mismo en teoría los abogados, cuando ustedes compran otro o un seguro de vida también, que las aseguradoras son sujetos obligados, las inmobiliarias son sujetos obligados, las casas de cambio son sujetos obligados, por estas que son actividades financieras, y entre las no financieras estamos los abogados, los notarios de fe pública, las inmobiliarias, las casas de juego, los auditores, reportar cualquier situación a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando se pueda determinar cuando se pueda determinar alguna señal de alerta, es decir, alguna circunstancia fuera de lo normal que se lleva a cabo en esa operación. Y es muy complejo el poder aplicar, por eso es que también hay mucha discusión, no solo con la constitucionalidad de este tipo de normativa de lucha contra el narcotráfico o legitimación de ganancias ilícitas, sino también respecto a la aplicación en una economía informal, que se viene a ser otro problema tan complicado. La aplicación en una economía informal como la nuestra de normativas respecto a la prevención de legitimación de ganancias ilícitas, porque usualmente lo que pasa es, sobre todo en el tema del manejo del dinero, las personas, existe muy poca cultura respecto al mantenimiento de ahorros, por ejemplo, en entidades financieras, o sino también el poder declarar o establecer en la documentación los montos adecuados, es decir, los montos reales
en las compras-ventas. Y eso tal vez ahí algunos lo hacen por un tema impositivo. Y cuando se actúa directamente en una actividad, en una compra-venta formal con un banco, por ejemplo, recién se establecen montos reales en los cuales ahí estamos hablando de que se pueda efectuar, creo que el micrófono encendido. Recién hablamos en esos casos, cuando hay la participación de entidades financieras, de un cumplimiento efectivo y adecuado conforme en realidad deberían ser todos los negocios jurídicos que se efectúan. Ya es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, ahí viene a ser otro problema. ¿Cómo lo aplico en una economía informal? ¿Cómo se aplica el estándar internacional en una economía informal? Incluso hace poco se ha querido implementar el tema de la digitalización para el registro de los bienes. Ustedes recordarán el año pasado, ¿no? Esta normativa. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. ¿Qué establecía esta normativa? ¿Alguien que recuerde? A ver. Se quería implementar mediante un decreto supremo. Creo que también llevaba el tema de un límite, ¿no, Doc? De bienes y de montos. Algo así me acuerdo que querían implementar. Ya. Iba a estar digitalizado el registro de los bienes, ¿no? Que existía, se iba a crear una entidad específica del registro de todos los bienes. Y esto para el cumplimiento del estándar internacional sería espectacular. Pero el problema es si el Estado ofrece seguridad jurídica con respecto a la independencia de los órganos, con respecto a la no injerencia política del Ejecutivo en los demás y que pueda ser utilizado como un medio de persecución penal. Esa era la gran discusión. Y ahí se habló bastante también de cómo podría implementarse esta institución que iba a tener la información respecto a los bienes con un decreto supremo y no así por ley. Esta fue otra discusión, ¿ya? Si bien se ha interpuesto mecanismos constitucionales respecto a la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley 913 respecto a la pérdida de dominio, todavía el Tribunal Constitucional no se ha manifestado al respecto. Pero por eso es que hay bastante ausencia de jurisprudencia de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional con respecto a la pérdida de dominio. Pero sí hay una declaración constitucional en la cual ha hablado y ha descartado la inconstitucionalidad de este tipo de normativas, que igual se las voy a compartir, la voy a subir al Classroom para que ustedes puedan acceder a ella y podamos analizar y posteriormente también realizar una actividad de esta declaración constitucional de la legislación o este procedimiento especial de pérdida de dominio. Igual, por ende, escasamente han llevado proceso de pérdida de dominio. ¿Alguien aquí ha llevado un proceso de pérdida de dominio? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Hasta dónde ha llegado su proceso? Si nos puede compartir, por favor, su experiencia con su proceso de pérdida de dominio. La verdad que no fue tan complicado y no avanzó tanto porque en su momento nuestra clienta, gracias a Dios, tenía toda la documentación de los inmuebles que le habían incautado en su momento. Entonces, con toda esa documentación se presentaron los testigos también para que presten su declaración y, bueno, también gracias a Dios nos tocó una fiscal bastante objetiva
que procedió a la devolución de los inmuebles. Como le digo, no fue tan complicado porque la fiscal fue bastante objetiva en su labor. ¿Ella era propietaria, su cliente? Sí, era propietaria. En su momento, cuando inició el proceso, bueno, ella alquilaba unos inmuebles que tiene en Cotoca, y, bueno, por desgracia, los inquilinos almacenaban gasolina de aviación. Entonces, se inició el proceso y se inició el proceso paralelo de pérdida de dominio. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Entonces, y ahí hay una particularidad, igual que nosotros decimos, eso es derecho penal enemigo, es sistema penal inquisitivo, porque la persona, y por ejemplo su clienta, no tenía nada que ver con la actividad delictiva, no tenía nada que ver con la organización criminal, pero este proceso de pérdida de dominio, incluso hasta así no se haya perfeccionado el derecho propietario, es decir, esté solo con la posesión, igual establece la intervención de parte del Estado, ¿ya? Porque no hay el reconocimiento constitucional de la propiedad privada, porque no cumple con la función judicial y porque está ligado a fines ilícitos. Ahora, se vuelve más complicado cuando existe la forma de demostrar, porque ahí su compañero dice algo muy importante, que es su clienta o ellos tuvieron que demostrar con sus abogados que su dinero era de origen ilícito. Y ahí nosotros decimos, eso es el sistema penal inquisitivo, porque ¿cómo yo voy a tener la carga de la prueba? ¿No? Y el Estado y el estándar internacional, ¿qué le va a decir? No es inquisitivo, es carga de la prueba dinámica. Ustedes también tienen que demostrar de que su dinero o su bien inmueble es de origen lícito. Y tratar de implementar eso en una economía informal o de la persona que no ha perfeccionado el derecho propietario por alguna circunstancia que en Bolivia pasa bastante, muchas personas no han perfeccionado el derecho propietario porque el primer dueño falleció, porque no pudieron encontrarlo, luego están realizando los trámites todavía y no salen, son bastante morosos, y en eso, supongamos que ahí alquiló, ¿cómo va a demostrar ese aspecto que tiene el derecho propietario? Y le va a decir también el estándar internacional, no es un doble juzgamiento, porque mucho se habla del non bis in idem. No hay un cumplimiento al principio. El nunca dos veces, me están procesando por el mismo hecho dos veces. Uno de pérdida de dominio y el otro proceso, el de narcotráfico. Y encima podemos hablar de uno tercero de legitimación de ganancias ilícitas porque es autónomo también el de legitimación de ganancias ilícitas. Y ahí no estamos hablando de dos veces, estamos hablando hasta de tres veces. ¿Pero qué le va a decir el estándar internacional? No, legitimación de ganancias ilícitas es autónomo. Y pérdida de dominio no persigue a las personas, persigue a los bienes, ¿no? Pero también hay mucha discusión ahí al respecto, sobre todo dentro de la doctrina, que es los bienes no están solos, los bienes no son independientes, los bienes siempre van a estar con las personas. ¿Ya? Pues vamos a ir viendo el razonamiento que establece el Tribunal Constitucional de por qué se necesitan normativas también desde el otro lado de las dificultades que presentan las autoridades para el momento de luchar contra el narcotráfico, obviamente creyendo de que las pretensiones que tiene la norma o la naturaleza de que tiene la norma son de cumplimiento efectivo, ¿no? Creyendo de que es así. ¿Cuál es la razón del por qué deben existir estos principios? ¿Cuál es la necesidad del por qué deben existir esos principios que el estándar internacional ya ha dicho? ¿Ya? ¿Alguien más que haya llevado un proceso de pérdida de dominio?
¿Nadie más? ¿Nadie más? Ya. Adelante. Doctorita, una pregunta aquí, buenas noches, doctora. En este caso de la pérdida de dominio, mayormente se ve, digamos, porque los propietarios arriendan los inmuebles. Y lastimosamente se hace la investigación y la mayor parte de los arrendatarios se dedican a las ganancias ilícitas. Y ahí los fiscales, como decía el compañero, no son muy objetivos. ¿Por qué, digamos? Porque uno presenta todas las pruebas de derecho propietario y el fiscal, ¿qué responde? Estamos en etapa de investigación. Imagínense y el perjuicio que hay a favor del propietario, porque él se dedica a arrendar su inmueble. Y uno va y presenta sus memoriales y para la devolución del inmueble y se pasan la bola, que lo tiene el policía de investigación, que tiene que venir por el informe del policía y de ahí el fiscal. Entonces, bastante moroso, donde los clientes no le creen a uno que uno sigue el procedimiento. Sí, así es. Incluso hay algo más complejo, el tema de, durante ese tiempo, ¿qué va a pasar? Establece la ley 913 de que se puede utilizar el bien inmueble, el Estado puede utilizar el bien inmueble o el bien mueble con el fin de que no se deteriore y destinarlo en comodato a algún lugar, ¿no? Puede destinarlo en comodato a algún lugar con el fin de que no se deteriore. Y resulta que termina deteriorándose más que el estar parado, ¿no? Hablando de un vehículo, por ejemplo, que usualmente las camionetas suelen destinarlas en comodato a las alcaldías municipales. Y aún no teniendo la sentencia condenatoria, porque es un proceso independiente, que no exige el juicio previo. Y ahí otra vez decimos, y el elemento del debido proceso que establece el juicio previo como una garantía constitucional, porque durante ese tiempo necesita utilizarse el bien, y el Estado siempre lo va a hacer a su favor. Hay un caso, me comentaba una de mis estudiantes, en el cual ya lo habían absuelto de tráfico de sustancias controladas a su esposo, y la camioneta había sido destinada en comodato al gobierno autónomo de Puerto Cañada, y estaba totalmente deteriorada la camioneta Hilux, Toyota Hilux, totalmente deteriorada, ¿no? Ustedes saben que en el área rural se maltrata obviamente el vehículo bastante, y ya la habían absuelto, pero tiene que seguir su procedimiento. Todavía no estaba incluso en pérdida de dominio, ¿no? Tiene que seguir el procedimiento y solicitar formalmente a la autoridad, y tiene que ser DIRCABI el que le entregue. ¿Y qué hace ella, no? Me dice, no voy a poder asistir a clase porque estoy aprendida. Había ingresado a las instalaciones de la alcaldía municipal al parqueo. Como ella tenía la otra llave del vehículo, se la sacó la camioneta. ¿Qué delito es este? Ella decía, o sea, ¿cómo me voy a hurtar algo que es mío, no? ¿Puedo hurtarme algo mío? ¿Puedo o no? No, no se puede. ¿Y qué dice el hurto de posesión? A ver ahí en su código penal, si lo encuentra alguien. Recuerdo ahorita el artículo. 326 hurto, 320 y algo debe estar abajito el hurto de posesión. 329, doctora. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, por ejemplo, el que siendo dueño de una cosa mueble la sustrajere de quien la tuviera a título legítimo en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, incurrirá en la pena de prestación de trabajo de 1 a 6 meses.
Entonces, justo por este delito había sido que la prendieron. Y aparte por haber ingresado, obviamente, a instalaciones de la alcaldía, del gobierno municipal de Cuatro Cañadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la posesión tenía, y en audiencia dice que mostraron, pese a que ella nunca tuvo el conocimiento, ni siquiera la autoridad jurisdiccional, de que estaba entregado el vehículo en calidad de comodato, bajo la naturaleza de la normativa que el mismo estándar internacional defiende, que es evitar que el vehículo se deteriore estando parado, ¿no? El bien mueble. Y es parecido a lo que sucede también con las avionetas incautadas, o también lo que sucede con los bienes muebles, perdón, los bienes inmuebles. Ahora, el porqué del estándar internacional, tenemos que remontarnos, hay un poco quizás a la historia, quizás un poquito aburrido para ustedes que están acostumbrados al procedimiento, que quieren saber de una vez qué es lo que tiene que pasar, pero está dentro del contenido académico este aspecto doctrinario y histórico como el antecedente y el reconocimiento del estándar internacional. Sí o sí tenemos que verlo para entender un poquito mejor. Y ese contexto histórico que hay en la necesidad de cooperación internacional es justamente, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los estados, cansados de las consecuencias de las guerras, deciden unificar criterios respecto a instrumentos internacionales en los cuales van a reconocer cuáles son los denominados o catalogados como derechos, y como derechos humanos, y cada región lo hará de forma particular, con algunos instrumentos internacionales que van a ser de orden mundial, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en efecto en nuestra región, cuando se habla de los estados americanos, pues hacemos mención al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y tenemos que hacer mención también a la Organización de los Estados Americanos, en la cual establece dentro de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos cada uno de los tratados internacionales, y ellos con su comité de control encargado del control de convencionalidad. ¿El Estado boliviano cumple con este tratado internacional o no cumple? Y en efecto, ¿qué es lo que podrá pasar si un Estado no cumple con el estándar internacional, no cumple con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si ha admitido, obviamente, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál será la consecuencia que llega a tener un Estado? ¿Cuál será la consecuencia? La única consecuencia, doctora, es que ahí en las asambleas pues lo hacen quedar mal al presidente que asiste, ¿no? Porque después yo he leído varias sentencias de la Corte y no he visto ninguna consecuencia. Ya, el reconocimiento internacional, ¿no? Como elemento del Estado, que viene a ser el único afectado. Exactamente. ¿Qué puede pasar? En la asamblea, doctora, en la asamblea es donde lo hacen quedar mal por no cumplir la convención de... Sí, ante la OEA, ¿no? Ante la OEA y la Asamblea de los Estados de Bolivia, por ejemplo, Organización de los Estados Americanos. Doctora, Bolivia tiene un sinnúmero de sentencias de la Corte en su contra y hasta ahorita no paga a nadie, no ha indemnizado a nadie. Son raros los casos de que ha indemnizado. Peor con el MAS. Entonces, ahí, en este caso, lo peor que puede pasar, supongamos ya, al Estado, ¿qué le dicen? Se le da varias oportunidades, la Corte Interamericana le da varias oportunidades, le dice, primero establece un plazo para el cumplimiento. Usualmente ustedes van a ver en la sentencia de la Corte que dicen que se da el plazo de cumplimiento de 1 año. Algunas van a ser de carácter sanciones o compromisos, depende si se resuelven por la vía conciliatoria o si directamente resuelve el tribunal, van a establecer de carácter pecuniarias o no pecuniarias. Las no pecuniarias son las que usualmente el Estado cumple, que son más que todo las simbólicas, ¿no? Las simbólicas, las disculpas públicas, la publicación en un medio de prensa de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual será de conocimiento de la población. Y mire, ahí hubo todo un problema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al cumplimiento de Bolivia, que ni en eso cumplió.
tuvo que aclarar en la Corte, esperar todo un año solo para decirle al Estado boliviano, ustedes cumplieron parcialmente, porque ni siquiera en estas que son de no pecuniaria, que son simbólicas, cumplió el Estado boliviano respecto a la publicación de la sentencia para socializarla a la población, porque la hizo en una letra que era ilegible, ¿no? Porque son tan extensas que no quería ni siquiera el Estado derogar ese gasto para que sea un tamaño de letra que se pueda leer y que se pueda socializar, ¿no? Ni en eso efectuó el cumplimiento. Entonces, la Corte Interamericana tarda todo un año para decirle Bolivia tiene que cambiar el número de letra de Se cortó su audio, doctora. Se quedó sin señal la doctora. Eso es falta de pago activo. Pueden mandarle un mensajito al chat. Muy bien, sí. Internet inestable, van a disculpar. Entonces, por cuestiones, no sé si se llegó a escuchar respecto al cumplimiento de esa sanción simbólica que efectúa el Estado boliviano. No recuerdo en cuál caso fue, pero la publicación de la sentencia en un medio de prensa, que en teoría pues tendría que cumplir el objetivo, ¿no? Que esté socializada la sentencia de la Corte Interamericana y Bolivia lo publica en una letra imposible de leer, ¿no? Entonces la Corte demora todo un año para decirle al Estado boliviano vuelva a publicar, e incluso diciéndole hasta el número de letra, ¿no? Por cuestiones tan básicas. Ahora, peor para las obligaciones de carácter pecuniario, lo que nos decía su compañero hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Le va a dar otra vez la oportunidad, la Corte Interamericana le dará un nuevo plazo y posteriormente, en el peor de los casos, decir o declarar al Estado boliviano un Estado rebelde, ¿no? ¿Y qué pasa como Estado rebelde? Ahí se va, dentro de la Asamblea, se va a poner en discusión si continuará formando parte o no continuará formando parte. ¿Qué es lo que ha pasado con Venezuela? ¿No? Venezuela ya no forma parte de la Organización de los Estados Americanos, ya no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya no, por ende, del Pacto de San José de Costa Rica. Pero, ¿por qué aún se sigue viendo procesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano? Porque en algún momento lo estuvo. Y durante ese tiempo, durante mucho tiempo, había admitido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela, surgieron vulneraciones de los derechos humanos. Entonces, todavía pueden acudir esas personas cuando estaba en vigencia la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela. Por eso es que encontramos aún sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Venezuela, ¿no? ¿Y por qué no encontramos de Estados Unidos? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿No forma parte de la OEA? ¿O por qué motivo será que no encontramos estas sentencias que en el caso boliviano sí las tenemos? Más reciente, la más paradigmática que ha existido es la de
en tema de violencia de género, el Brice Angulo Lozada versus Bolivia. Tal vez alguno que lleva delitos sexuales la utiliza bastante, ¿no? ¿Por qué será que no vemos estas sentencias de la Corte Interamericana de Estados Unidos? ¿No forma parte? ¿No has reconocido el Pacto de San José de Costa Rica? ¿O por qué será? ¿Alguien sabe algo? Ya. Ahí tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que igual nos va a ayudar a entender el cumplimiento del estándar internacional de algunos países que forman parte también de la OEA y que incluso están en las listas grises y que incluso son denominados paraísos fiscales. ¿Por qué no se les obliga el cumplimiento como al Estado boliviano? Panamá, por ejemplo, ¿no? Y para cada cuestión se debe aceptar las competencias. Y en el caso de Estados Unidos, se ha reconocido el Pacto de San José de Costa Rica, pero en aquellos países, en aquellos estados en los cuales aplican pena de muerte o aplican cadena perpetua o otro tipo de sanciones, se han reservado ciertos artículos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, una cosa es que yo forme parte o haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y otra cosa es que haya aceptado las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si el Estado boliviano no hubiese aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no le impide que forme parte de la Organización de los Estados Americanos y que ratifique la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, en la última evaluación mutua que tuvo el Estado boliviano dijo, para la comunidad andina, el gran peligro es las amenazas principales son narcotráfico y corrupción, en los cuales perfectamente podemos detectar sin necesidad que se realice un informe de estudio sectorial de riesgo. Y más alrededor de este último tiempo, ¿no? Que se ve manifestado en efecto ciertas circunstancias que en algún momento no se vieron. Entonces, en la última evaluación mutua, en el último estudio sectorial de riesgo se ha efectuado. Ahora, veremos qué consecuencias eso va a tener dentro del ámbito legislativo para el cumplimiento del estándar internacional, que ya se haya establecido estas amenazas transversales y regionales, ¿no? De la comunidad andina, en la cual está también las mismas amenazas Colombia, Perú, Ecuador, ¿no? Y Bolivia. Las mismas amenazas, que es el narcotráfico y la corrupción. Ahora, esos estudios sectoriales de riesgo obligan al Estado boliviano de que intensifique las políticas públicas de prevención que ha efectuado. Por eso es que hemos visto que en este último tiempo hay mayores restricciones respecto a los sujetos obligados y también mayor control a esos sujetos obligados encargados del cumplimiento de poder detectar actividades ilícitas en el rubro al cual se dedican, ya sea la inmobiliaria, ya sea las notarías de fe pública o ya sea la actividad jurídica o contable, ¿no? Se ha intensificado el trabajo, las exigencias de parte de las entidades de la unidad de investigaciones financieras específicamente, y para las entidades de intermediación financiera también, que ellos tienen su supervisor específico, que es la ASFI, ¿no? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
esos efectos devastadores que se ha tenido, primero con el tema de la guerra, que ha obligado a los estados al poder tener un organismo internacional que específicamente concrete las diferentes sentencias, perdón, los diferentes tratados internacionales en cada una de las materias para poder abordar y a partir de allí implementar normativa, implementar políticas públicas en cumplimiento a ese estándar internacional en lo cual los estados se han reunido y han dicho que tienen las mismas problemáticas en sus estados y que podrían y deberían efectuar normativas similares para poder luchar contra los efectos que tiene esa amenaza transversal del narcotráfico y de la corrupción. ¿Ya? Vamos a tener un receso de unos 10 minutos, por favor. Luego ya. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.
Muy bien. Entonces, continuando, vemos que es uno de los caracteres que tiene el derecho general, ¿no? Que es contingente, que observa la realidad y debe adaptarse a ella, ¿no? Lo mismo pasa con el tema normativo, ¿no? Es contingente. Veo la necesidad de que se necesite una normativa respecto a algo y evidentemente tiene que existir esta normativa. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Con el problema del narcotráfico que se ha abordado a nivel mundial ya desde el principio del siglo XX, en el cual, debido a esos efectos devastadores del consumo de droga, donde el bien jurídico protegido, ¿cuál es el bien jurídico protegido en delito de tráfico de sustancia controlada o delitos relacionados al narcotráfico? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿La vida? ¿Será ofensivo o será pluriofensivo? Pluriofensivo. Pluriofensivo. ¿Por qué es considerado todos los delitos de narcotráfico pluriofensivo? Porque afecta a toda la sociedad. Ya. Cuando un delito es pluriofensivo, significa que va contra diferentes bienes jurídicos protegidos, ¿no es cierto? Puede ser contra la vida, como decía Wilder, puede ser contra la salud pública, puede ser contra la seguridad del Estado, si hablamos del tráfico, pero en efecto el legislador tiene que establecer, por un tema de orden, cuál es el bien jurídico protegido en concreto. Y ahí va a hacer referencia a los delitos contra la salud pública. Si bien los delitos de narcotráfico nosotros no lo vamos a encontrar sancionados en el Código Penal, ¿no es cierto? No están en el Código Penal. Porque la única referencia que vamos a encontrar es cuando se refiere el título delitos contra la seguridad común. Ahí en delitos contra la seguridad común vamos a tener delitos contra la salud pública. Y es uno de los tipos penales más largos que establece e inserta las sustancias controladas, pero ahí tiene que primar la ley especial por encima de la general, ¿no? Y si tenemos una ley especial que establece cuáles son los tipos penales, pues tendré que aplicar esa ley especial por encima de la ley general. Entonces, ese consumo de droga respecto al daño que se ocasiona a la salud pública, concordante con lo que se establece la seguridad común, pero ya el estándar internacional establecido no solo va a ser ese bien jurídico protegido, sino varios bienes jurídicos protegidos a la vez. Otro tipo penal que está catalogado como un tipo penal pluriofensivo viene a ser la trata y tráfico de personas también, ¿no? Por la diversidad de fines que tiene, ¿no? Son 14 fines que tiene la trata y no podemos hablar solo de la libertad individual, no podemos hablar solo de la libertad sexual, pese a que esté sistematizado un tema de orden, también el legislador lo ha visto pertinente ingresar dentro del bien jurídico protegido delitos contra la libertad sexual. Ahora, esas primeras iniciativas que existen vienen a ser a nivel mundial referente a las primeras drogas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, la Convención Internacional del Opio, que viene a ser el primer esfuerzo internacional respecto al poder establecer a partir de ahí cómo se va a sancionar la producción, cómo se va a sancionar la distribución del opio, ¿no? Y controlar esas denominadas sustancias psicotrópicas o estupefacientes, ¿no? Algunas de las legislaciones lo tienen con el tema de sustancias controladas, como la nuestra, Argentina, sustancias estupefacientes, o ya en el ámbito internacional que se denominan las sustancias psicotrópicas, ¿no? Y es tan importante el tema del estándar internacional para el cumplimiento de la sanción incluso o del presupuesto objetivo del tipo penal, porque ahí tengo que identificar y remitirme al estado internacional de qué ha sido catalogado como sustancias controladas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes por el estándar internacional. Ya hay un listado que después vamos a ver este tipo de drogas que existen, ¿no? Ese listado que el estándar internacional establece qué drogas hay y que el estándar internacional incluso debe establecer y estar a la vanguardia de las organizaciones criminales por las diferentes drogas que van apareciendo, ¿no? Diferentes drogas que van apareciendo y que también las vamos a incluir. Y ahí no es que voy a interponer o que va a existir una falta de o que va a ser una conducta típica
porque no está catalogada como una sustancia controlada. Una vez en un proceso quisieron hacer algo así. No es una conducta típica, porque no se adecúa al presupuesto objetivo, establece sustancias controladas. Y no es cocaína, no es marihuana, es una droga diferente. Pero el estándar internacional me va a remitir a ese listado en el cual también lo va a incluir esa sustancia psicotrópica como parte de la sanción. ¿Se entiende? Por eso es tan importante el estándar internacional en este tipo de delitos. ¿Ya? Y ahí viene a ser el instrumento internacional precursor, esta Convención Internacional del Opio, en el cual se empieza a hablar ya de la necesidad de los estados, de que es un problema de derecho internacional, de que es un delito transnacional, e incluso catalogado como los delitos que generan mayor rédito económico o negocios, incluso si fueran legales, ¿no? Los que generan mayor ingreso económico, mayor movimiento de dinero. Hay tres delitos. ¿Cuáles son? Narcotráfico, tráfico de armas y la trata de personas. ¿No? Estos delitos considerados como negocios transnacionales. Entonces, ahí hay la necesidad de que no lo voy a tratar como un tema de derecho interno. No es una problemática de derecho interno. Tengo que abordarlo a nivel internacional porque tiene bastante afectación con el tema de la seguridad exterior del Estado, sobre todo cuando se tenga que tipificar el tema del tráfico de las sustancias controladas. E incluso me va a modificar bastantes normas de procedimientos en el ámbito internacional privado, como ser la figura de extradición, ¿no? Y me va a cambiar ahí algunos principios en el tema de extradición que eran desde el inicio, desde el inicio de la normativa penal, por la necesidad existente del poder establecer una sanción más adecuada a quien ha tenido una mayor afectación. Por eso es que pese a que esté en contra a veces del mismo código de procedimiento, se tiene que realizar, en el caso de la extradición, ¿no? Se tiene que realizar ciertos instrumentos internacionales, ya que son bilaterales entre los estados, cuando hay casos complejos, como pasó con el Chapo Guzmán, ¿no? Con el Chapo Guzmán respecto a entregarlo a un estado en el cual no estaba reconocida la pena de muerte como sanción, ¿no? E incluso ahí establecer el tema del principio de cumplimiento de cuáles de los hechos criminales, porque él también tenía deudas con la justicia mexicana, pero de sus conductas, cuál es el que ha generado un mayor daño a un bien jurídico protegido para que se le dé prioridad al Estado requiriente en materia de extradición que al cumplimiento de su sanción en su propio Estado. ¿Se entiende? ¿Qué suelen hacer aquí cuando están solicitando países en extradición? ¿Qué ha pasado? Sin mencionar nombre, porque tal vez alguno me dice, ahí ha sido mi cliente. Pero, ¿qué ha pasado con algunos que los han solicitado de Brasil, ¿no? Solicitud de extradición de Brasil. Y aquí tenían un proceso por otro delito, falsedad. Han querido someterse a un procedimiento abreviado. Tal vez algunos recordarán ahí de qué personaje les estoy hablando. Ha querido someterse a un procedimiento abreviado con el objetivo de que primero cumpla su sanción aquí y recién se entrega al Estado brasilero. Y mira ahí cómo el estándar internacional hace modificar este aspecto respecto a un cumplimiento de brindar prioridad al Estado requiriente. Y no así por los hechos realizados en efecto cronológicamente, dónde se cometió el delito primero, dónde está el primer proceso, o que igual podríamos decir va en contra de los principios del sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces, bajo esa primera iniciativa no tenemos que tratarlo como un tema de derecho interno. Es un problema
mundial por ser un negocio ilícito transnacional. Y ahí pues las Naciones Unidas, no solo la Organización de los Estados Americanos, sino las Naciones Unidas empieza a establecer bajo 3 parámetros principales, que es la seguridad internacional, la Convención Única y la importancia de la cooperación en los cuales se tenga que efectuar un instrumento internacional. Como principal punto, estos 3 aspectos. Ya la seguridad internacional, y ahí poder establecer modificaciones respecto a los tratados de extradición. Por eso es que vamos a encontrar tratados de extradición que son particulares cuando se trata del Estado americano, ¿no? Del Estado americano sobre todo, y una convención única que pueda efectuar o consolidar la normativa internacional, que no se olviden de la compatibilidad del derecho interno con el bloque de constitucionalidad. Nuestra normativa no puede establecer algo contrario al bloque de constitucionalidad. Y es más, si no lo establece, ¿qué dice el 410? Si ha reconocido y ha ratificado ese instrumento internacional, que tengo que aplicarlo de carácter obligatorio. El tema del Directa estándar y preferente. de carácter preferente, ¿no es cierto? Ya. Y ahí se consolida ya una convención única del tema sobre estupefacientes. Y aparece uno de los documentos que hasta hoy continúa en vigencia respecto al cumplimiento del estándar internacional, que es la Convención de Viena. Ahora, Convención de Viena hay varias y es un poquito confuso ese aspecto, porque sobre todo cuando se trata en materia de regular el derecho internacional, está la Convención de los Derechos de los Tratados, está la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, está la Convención de Viena de las Relaciones Diplomáticas. Esta Convención de Viena de los Derechos de los Tratados es la que establece cómo deben ser los instrumentos internacionales. El Tratado de los Tratados, más o menos, ¿no? Me dice cómo tiene que ser la estructura, cómo debe ser un procedimiento desde la adopción de un tratado internacional hasta la ratificación o la adhesión de un tratado internacional, desde cuándo va a entrar en vigor. Entonces, todos esos parámetros va a establecer esta Convención de Viena. No es la misma Convención de Viena que se unifica respecto al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Y esta que aún viene a ser del cumplimiento actual respecto a esa normativa que nosotros encontramos y decimos que es draconiana o que es del sistema penal inquisitivo, que va a estar reconocida en esta convención. Entonces, quizás muchos de esos principios o procedimientos especiales que tiene la ley 913 es en cumplimiento a esta convención de Viena, de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Ya? Partiendo de ahí, nosotros tendremos que leer esta convención y tratar de encontrar las compatibilidades respecto a lo que establece la ley 1008 y lo que establece la ley 903. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les voy a enviar la convención para que ustedes puedan ir estudiándola y mañana vamos a debatir el tema de la compatibilidad con nuestra ley 1008 y nuestra ley 903, sobre todo en cuanto a los principios. ¿Está bien? Doctora, ¿puede volver a repetir lo último? No se le escuchó, por favor. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp la Convención de Viena, de las cuales hablo de las sustancias psicotrópicas, para que podamos analizarla desde la perspectiva de la compatibilidad con los principios de nuestra ley 1008 y 903. ¿Ya? Gracias, doctora. Eso para que entendamos el famoso estándar internacional del cual hemos hablado toda la clase y del cual se habla siempre. Y de cual autoridades se escudan y dicen... Se corta, doctora. Se corta. El estándar internacional.
se le escucha, doctora. A ver, voy a desconectarme, voy a volverme a conectar, por favor.
van a disculpar. Está la conexión inestable. Yo estoy en la universidad y la conexión está bastante inestable. Aquí supongo que debe ser porque hay varios conectados. De todas formas, les decía que les voy a enviar la convención para que podamos ver a partir de ahí la compatibilidad con nuestra ley 1008 y 903. ¿Ya? ¿Me escucharon? Ahora sí. Sí, doctora. Sí, doctora, se escuchó. ¿Cuál es la ley, doctora? Por favor, ¿nos lo puede repetir si es tan amable? Solamente es leer la convención de Viena, de las sustancias psicotrópicas. Solamente la van a leer. Bueno, es bastante larga, los aspectos principales que se refieren a los principios, ¿no? Respecto a los principios, ya mañana lo discutimos eso. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora, está bien, gracias. Ya, Perfecto. muy bien. Y les voy a enviar igual el acceso del Classroom por el grupo, ¿ya? En el cual les voy a subir material, el material avanzado hoy, y les voy a subir algunas jurisprudencias, algunos antecedentes jurisprudenciales y también normativa internacional, y luego vamos a ir viendo los casos en concreto y mediante esa plataforma para que puedan realizar la actividad de evaluación, porque si bien vamos a compartir aquí la construcción de conocimientos en conjunto, aprendemos todos de todos, pero se necesita una actividad para poder evaluar y cumplir con lo que establece la universidad, y para ello vamos a hacerlo por los grupos y análisis de sentencias o búsqueda de sentencias, que igual en el tema del Classroom ahí va a estar establecido, y mañana ya les voy a presentar la actividad para que puedan ir armando sus grupos respecto a la constitucionalidad de algunas figuras jurídicas establecidas en la ley 903. ¿Está bien? Gracias, doctora, está bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya tienen sus grupos, ¿no? ¿Que han hecho en los otros módulos? Sí, hay o si no... grupos. Sí, ya tenemos grupos, doctora. Ya se encuentran los grupos armados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sobre eso mismo vamos trabajando. Mañana presentamos la actividad y leemos la convención. Mañana compartimos respecto a los principios. ¿Ya? Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias, Luis. Anoche, saludo a tu pizza. ¿Dónde está la doctora?